Muchas gracias, Carlos, y bueno, feliz sábado para todos, hermanos. Gracias a Dios que nos encontramos en esta linda mañana de sol. Bueno, son cosas de este tiempo, los aislamientos que a veces nos entorpecen algunos planes, como el plan que teníamos hoy, el bautisterio listo para este bautismo de Jonathan y Máximo, pero ya quedamos con ellos dándoles tranquilidad que vamos a reprogramar en otro momento para poder ya tener esta ceremonia bautismal. Y otro de los fenómenos que hay en este tiempo es el fenómeno que está siendo estudiado como la gran renuncia. Lo pueden googlear como la gran renuncia, o si hablan inglés, The Great Quit, The Great Resignation. Fenómenos de este tiempo, de pandemia o de pospandemia, y se dan justamente en países mayormente desarrollados, pero también se están empezando a ver en algunos sectores laborales de la Argentina. A casi 2 años de iniciada la pandemia, la gente está renunciando en manada y hay en el último tiempo 20 millones de personas en Estados Unidos que han dejado sus puestos laborales buscando, un trabajo con mayor tiempo, mayores comodidades para su familia o directamente mejor calidad de vida. Esto ha acontecido, se ha estudiado en diferentes ámbitos. Algunos no decidieron luego de una cuarentena o del home office no volver a sus trabajos y buscar algo diferente, algo mejor. Por lo tanto, algunas empresas están viendo estrategias para fidelizar o seducir a sus empleados para que continúen trabajando o darle condiciones laborales que estén un poco más acorde con lo que ellos están esperando, ¿sí? Quizá un sistema híbrido, parte en la casa, parte en el trabajo, diferentes cuestiones. Por esa razón también esto hace juego con que han visto en estos últimos días que hay países como Austria, Bélgica, Australia que están de alguna manera alivianando o suavizando sus condiciones de ingreso y sus visas porque están queriendo buscar trabajadores para suplantar a la plantilla que en algunos ámbitos está renunciando, especialmente en rubros como la hotelería, como la atención al público, como las cadenas de comidas rápidas, que son trabajos que en algunos lugares son ingratos y no muy bien pagos. Todo eso son fenómenos de este tiempo, personas que renuncian buscando algo diferente, buscando algo mejor. En abril del año pasado, en Estados Unidos habían renunciado 740.000 personas justamente por este fenómeno de la renuncia, y a causa de esto, hay una serie de cuestionamientos que nos hacen pensar justamente por qué se da este fenómeno de tantas renuncias. Uno dirá, en Argentina casi es ilógico pensar en renunciar al trabajo porque hay falta de trabajo. Sin embargo, en algunos sectores de trabajo calificado esto se está dando. Y los que renuncian buscan y procuran algo mejor para sus vidas, algo mejor para sus hogares. El tiempo de cuarentena los ha llevado a replantearse cosas o a reformularse cosas, y por eso ellos procuran algo diferente, algo mejor. En el reino de los cielos también se han dado renuncias. Hay renuncias que son buenas, renuncias que son malas, renuncias que son necesarias y otras que son innecesarias. En el reino de Dios, también se dan renuncias, y muchas veces las renuncias, cuando son buenas renuncias, dan lugar a cosas mejores. Fíjense ustedes conmigo en Génesis capítulo 12, versículo 1. Dios le pidió a Abraham, al llamarlo para que sea su amigo y patriarca de una nueva nación que buscara algo mejor, le dijo allí Dios a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación. ¿Qué le pidió Dios a Abraham? ¿Que renuncie a qué? A su tierra, Ur de los caldeos, a su parentela, a los vínculos que tenía, y le prometió algo mejor si él renunciaba a eso. ¿Y qué hizo Abraham? Dejó Ur, que según la arqueología nos muestra que hasta cloacas tenían en Ur, una de las ciudades más cómodas y avanzadas el cercano oriente, ¿no es cierto?, del antiguo cercano oriente, pero él renunció a eso para vivir acampando en carpas y siendo peregrino
y buscar algo diferente. Tiempo después vemos en la historia bíblica que hubo otro que renunció. Y renunció no a una casa en Ur, sino a un trono. Dice Hebreos 11:24, refiriéndose a Moisés, que Moisés, en realidad cuando se va de Egipto, interpreta Pablo, él no está de alguna manera huyendo por asesinos, sino que reinterpreta Pablo y dice, en realidad Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Dice Pablo, ¿a qué renunció Moisés? ¿A un trono o a un lugar importante en Egipto para asumir qué cosa? Una vara, un cayado y lidiar con el pueblo 40 años por el desierto. ¿Sí? Él renunció, sí, claro que renunció, y al renunciar, bueno, esta buena renuncia que tuvo le dio paso a que fuera recordado por todos los tiempos como el gran libertador estadista y escritor de 6 libros de la palabra de Dios, de la Biblia. Hubo otra renuncia que me llama poderosamente la atención. Uno que tenía todo para ser rey y también rehusó continuar con su linaje, poner fin a su linaje y dar paso a otro linaje diferente. Primera de Samuel 23:16 nos refiere justamente la renuncia de Jonatán. Jonatán era el hijo primogénito de Saúl, candidato a ser rey. Sin embargo, fíjense, Jonatán supo que Dios había ungido a otro, y Jonatán, que insisto, como dije en otros sermones, es uno de los hombres más nobles de la Biblia, a los cuales será uno de los primeros que quiere entrevistar en el cielo. Fíjense allí en 1 de Samuel 23:16 que Jonatán, hijo de Saúl, se levantó, vino a donde estaba David, fugitivo, escondido, en Ores, y lo reconfortó en Dios, diciéndole, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, tú reinarás sobre Israel y yo seré tu segundo. Hasta mi padre Saúl lo sabe. ¿Qué renuncia la de Jonatán? Renunció a continuar con su linaje, el linaje de Saúl, y dijo, hasta acá llego yo, y yo voy a ser tu segundo, y vas a ser el que inicie un linaje completamente diferente. Qué maravillosa, notable esta renuncia de Jonatán. Pero hubo algunas otras renuncias que no fueron tan fastuosas, porque renunciar a un trono, ¿sí? Renunciar a la corte como Moisés, renunciar a una hermosa casa como en Ur de los Caldeos, bueno, es renunciar a mucho. Sin embargo, hay 2 que renunciaron a poco, pero eso poco que tenían era lo único que tenían, lo único que ellos tenían. Hubo uno, así chiquito como los que están ahí, desparramados, que renunció a su merienda. Su merienda era lo que tenía para comer ese día, 5 pancitos y 2 peces. Lucas 9:14 nos dice que había como 5.000 hombres y mujeres reunidos con hambre. El Señor los hizo sentar y preguntó, ¿hay algo por acá? ¿Hay algo por acá? Y bueno, hubo uno que ofreció sus 5 panes y 2 peces. Y dice Lucas 9:16 que Jesús tomó esos 5 panes y 2 peces, levantó los ojos al cielo, los bendijo, partió, dio a sus discípulos y se multiplicó y comieron y se saciaron y sobraron como 12 cestas de fragmentos o de sobras, ¿no es cierto?, pedazos de esos panes y peces. ¿Qué les parece? Una pequeña renuncia, pero era grande porque era su única merienda. Cuando mis chicos eran chicos, yo los probaba, ¿no es cierto? Y hice un experimento social que me hizo ver que el ser humano es egoísta. Fíjense qué gran descubrimiento, porque yo les regalaba un maltecol, ¿sí? Un mantecolcito así, y le decía, Franquito, te doy el mantecol, pues lo agarraba enseguida, ¿no? Y cuando lo abría le decía, ¿me convidás? Entonces él me convidaba, ¿no es cierto? Tenía 3 o 4 años, pero ponía el dedo, marcaba el dedo, ¿no es cierto?, en la cantidad que él, su generosidad le daba, que no era demasiada. Así que yo tenía que o morder mantecol o morder dedo para
para morder más, ¿no es cierto? Y no es fácil renunciar a la merienda, pero este niño lo hizo y fíjense, tantos comieron y fue de tan grande testimonio. Hubo también otra mujer que renunció a muy poco, pero eso poco que tenía era lo único que ella tenía, para ella y para el hijo. 1 Reyes 17:11 nos habla de la viuda de Sarepta, que Dios mandó a Elías que la visite y Dios mandó a Elías que le pida eso que él tiene, que es lo último que le está quedando, que era poco cuantitativamente hablando, pero mucho, porque era lo único y lo último que tenía. 1 Reyes 17:11 dice que te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano, le dijo el profeta. Ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar, prepararlo para mí, para mi hijo, y luego comeremos y moriremos. Y entonces insistió Elías y le dijo, dame eso, primero a mí. No es que tenía un hambre desesperante o que era un exigente, egoísta, sino que Elías quería, en nombre del Señor, hacer que esa mujer renuncie a eso poco para que reciba mucho más. Dice allí, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has hecho, como has dicho, pero hazme con ella primero una torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Después la harás para ti y para tu hijo. ¿Y qué pasó? ¿Cuánto tiempo comió esa mujer con esa harina y ese aceite que todas las mañanas, eran multiplicados por el Señor? Sí, 3 años estuvieron allí comiendo y cuidando del profeta de Dios. Así que hay en la palabra de Dios buenas renuncias que Dios recompensa y detrás de esas buenas renuncias Dios da mucho más y da algo mejor. Sin embargo, también vemos de personas que buscando renunciar y renunciando para buscar algo mejor encontraron algo peor. Porque no renunciaron a lo que Dios quería que renuncien, sino que renunciaron a lo que no debían. En el libro de Juan 6:66, como leímos recién en la lectura bíblica, encontramos allí una realidad de una gran renuncia, no a un trabajo, no a una empresa, sino al discipulado. Se dio esa gran renuncia, había que no se daba lo que ellos esperaban, que Cristo no asumía como el Mesías guerrero que ellos pensaban en su mente que iba a ser. Y dice Juan 6:65, que Jesús dijo, os he dicho que ninguno puede venir a mí si no les he dado el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ese mensaje ahí provocó una división o una disminución de la cantidad de discípulos que lo estaban siguiendo. Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. De hecho, hermanos, puede pasar a veces que por las condiciones del mundo se dan ciertos remesones en el barco de la iglesia. Y entonces Jesús preguntó a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Por qué? Les preguntó a los 12, ¿ustedes también renuncian? ¿Ustedes también se van? Y es que es así, en el reino de Dios, el único capital que tiene la Iglesia Barrio América y cualquiera de las iglesias que componemos todos nosotros, el único capital que tenemos es nuestra voluntad de seguir o no seguir, de estar o de abandonar, de ayudar o quedar acostado, de poner o no poner. Esa es el capital de la iglesia desde siempre, desde los 12 hasta los 120 y los 5.000, 3.000 que se multiplicaron, siempre el capital que la iglesia tuvo, el único capital que Dios tiene es el corazón de sus hijos, es su corazón. Y esa voluntad tan frágil que tiene Dios en las manos, tu voluntad y mi voluntad que es tan frágil, la voluntad de una persona, ¿sí? Sobre la voluntad de una persona, ese es el único capital. Claro que es una voluntad frágil hasta que se une la
persona del Espíritu Santo y por lo tanto llega a ser una voluntad inclaudicable, una voluntad firme, porque Dios produce en vosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Y esa frágil voluntad, a veces efímera, a veces estoy, a veces no estoy, ¿sí? Esa voluntad de Pedro estaba creciendo y por eso Pedro responde: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Así que ellos, bueno, cuando todos se iban, ellos quedaron. Ellos no renunciaron. Quizás acá en la villa no estamos notando, hermanos, porque acá las condiciones han sido diferentes porque, bueno, el municipio está mayormente guiado, dirigido por personas adventistas, por lo que esta comunidad representa. Y el panorama de la iglesia es no tan diferente a lo que era antes de la pandemia. Sin embargo, ustedes van a ver, si tienen amigos en otras iglesias o siguen páginas de otras iglesias, que en otras iglesias un sábado por la mañana no hay un 70%, 60% de la iglesia, sino que hay ¿cuántos? ¿Han visto otras iglesias ustedes? ¿Han visto otras iglesias, otras páginas de otras iglesias, otros sermones de otras iglesias? ¿Cómo está la situación? ¿Será que la gran renuncia se está dando en nuestra iglesia? ¿O es algo temporario, pasajero, por la tercera ola, por lo que sea? Y cuando bajen las aguas de este diluvio, ¿cuál será el paisaje? Eso es lo que me pregunto yo, ¿cuál será el paisaje? De hecho, bueno, estos cambios que se han dado en la asociación de reestructurar, de alguna manera obedecen a fortalecer esta nueva etapa de la iglesia. A mí me están sacando esta iglesia, que es una iglesia grande, y me estaban dando 3. Pero recién el presidente me dijo, bueno, van a ser 4 en realidad. Miren que los presidentes son pícaros, ¿no es cierto? Van a ser 4. Así que me sacan esta, que es grande, y me dan 4. Y de esas 4, una está moribunda y otras 2 están muertas, hay que reabrir después de 2 años. La renuncia no se da solo en las cadenas de hamburguesas de comida rápida en Estados Unidos o en las empresas de Australia o de Bélgica. No, se puede dar también entre nosotros, a menos que nuestra voluntad se una a la del Espíritu Santo y como Pedro en ese momento, digamos, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iremos? Sin embargo, cuando las situaciones se ponen complicadas, algunos, desaparecen. Fíjense el caso de 2 Timoteo 4:10. Pablo habla de 2 en realidad, que cuando el viento vino en contra, desaparecieron y no se los vio más. Dice 2 Timoteo 4:10, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo. Demas era uno que estaba con Pablo y parece que vio un negocio, algo, y se fue, ¿no es cierto? Renunció. Seguramente no habrá terminado bien aquella renuncia. Y hubo otro que, también, cuando la situación vino difícil, complicada, aflojó. Hechos 15:37 nos habla de Juan Marcos, sobrino de Bernabé, mentor de Pablo, y dice de Juan Marcos que Bernabé quería llevar consigo a Juan Marcos, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. El tío quería confiar de vuelta en su sobrino, Pablo no, y ahí se separaron, uno con Silas, otro con Juan Marcos. Marcos se fue, volvió y se recuperó su lugar en la misión. Buenas renuncias, malas renuncias, renuncias necesarias que permiten justamente seguir adelante, porque es como un lastre. Dice San Pablo, despojémonos de todo peso del pecado que tenemos y así podemos correr la carrera que tenemos por delante. Hay renuncias que hay que ir haciendo periódicamente mientras vamos avanzando. Dice Tito 2:11 que una renuncia fundamental para el cristiano, que si no la hace en algún momento lo va a sacar de carrera, es la renuncia al mundo. Dice la gracia de Dios, Tito 2:11, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad.
Y nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa, piadosamente, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea que si esperamos a Cristo, si esperamos a Jesús volver, para que la esperanza siga estando donde debe estar, tenemos que renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos y vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. La renuncia al mundo permite que sigamos esperando a Cristo. Si no, esa esperanza se va poco a poco a ir apagando. Incluso, en algún momento, se puede dar el hecho de tener que elegir entre nuestras cosas y nuestra fe. Lucas 14:33, Jesús anticipa y dice, ojo, que en algún momento van a tener que elegir entre sus cosas o entre su fe. Y dice, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. El que no renuncia a todo lo que posee, bueno, a veces tiene que elegir. Ustedes saben que en el gran incendio del sanatorio Battle Creek, del cual ustedes conocen, algunos habrán leído, un sanatorio grande que había crecido demasiado, que tenía la iglesia, el primer sanatorio, y bueno, se quemó por el año 1890 y pico. Y había una gran cantidad de pacientes en ese sanatorio, pero ninguna vida se perdió. Ninguna vida se perdió excepto una sola persona que murió. ¿Cómo puede ser que un fuego tan grande que devastó todo el sanatorio, todas las vidas hayan sido preservadas excepto uno? Es algo terrible. Había un paciente rico en ese sanatorio que se llamaba, o al que le decían el viejo Case. Mucha gente usaba el sanatorio como spa, vivía ahí, alquilaba ahí una pieza que estaba en forma permanente, porque ahí tenían comida rica y saludable, ahí tenían masajes, ahí tenían tratamientos, era como un geriátrico de lujo. Y allí vivía el viejo Case, que era un hombre rico. Cuando, se da la alarma del fuego, todos tienen que ser rápidamente evacuados por enfermeros ayudantes y todos fueron preservados y evacuados, pero hubo uno que decidió volver atrás para buscar en su pieza la valija en la cual tenía todo su dinero. Y ese fue el viejo Case, que entró al sanatorio, pero no salió. Algunos entre el dinero y la vida eligen el dinero. Y Jesús dice, tienen que estar en algún momento ustedes preparados para elegir, si hace falta renunciar a las posesiones. Incluso, en algún momento, renunciar y elegir entre los parientes y la fe. ¿Alguno de ustedes que está aquí ha tenido en algún momento que decidir entre hacerle caso a un pariente y hacerle caso al Señor? ¿Sí? Hay algunos, sí. Entre hacerle caso al pariente y hacerle caso al Señor. Hay algunos. Han decidido hacerlo. Jesús dijo en Lucas 14:26, si alguno viene a mí no aborrece, o sea, prefiere a padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Así que hay renuncias que son necesarias en la carrera cristiana. Incluso a las propias prioridades y escalas de intereses. Pablo mismo hizo esta renuncia para seguir adelante. Filipenses 3:7 dice que él tenía un montón de prioridades en su vida cuando conoció el Evangelio y lo que implica el Evangelio. Toda esa escalerita se trastocó completamente. Por cuantas cosas eran para mí ganancia, dice Filipenses 3:7, las he estimado como pérdida por amor de Cristo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Así que hasta las propias prioridades que uno tiene, en algún momento, si es necesario, hay que renunciar. Porque hay buenas renuncias, hay malas renuncias, y hay renuncias que periódicamente hay que ir haciendo, sacando el lastre de encima para que podamos seguir avanzando en la vida cristiana.
Pero la renuncia más personal y particular que nos corresponde, luego de haber renunciado quizás a algún amigo, a algún pariente, a las posesiones si hiciera falta, lo que fuera, bueno, esta es una renuncia muy particular. Y uno dice, ¿cómo puedo hacer esta renuncia? Si es la renuncia yo, a mí mismo, ¿cómo yo puedo renunciar a mí mismo y seguir siendo yo? Mateo 16:24, Jesús dijo a sus discípulos, o sea, todos nosotros estamos incluidos en esto, y dice Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Cuántas renuncias, no? Renuncias buenas y malas, necesarias e innecesarias. Renuncias que el Señor pide para conquistar algo mejor y otras renuncias que algunos hacen buscando algo mejor, pero que consiguen solo cosas peores. Cuando el Señor pide alguna renuncia hay algo mejor detrás. Cuando el Señor no está pidiendo esa renuncia y alguno quiere algo mejor, por lo general lo pierde todo. Todo esto que estamos hablando comenzó con un gran renunciamiento que se llevó a cabo en el año 4 a.C. ¿Sí? En ese año se hizo una renuncia notable, tal como la había profetizado el profeta Isaías, y allí Jesús se hizo hombre. Y Jesús, por el Espíritu Santo, llegó a ser persona humana. Dejó de ser el ángel de Jehová para ser Cristo, Jesús de Nazaret. ¿Cuál es la diferencia entre el ángel de Jehová y Jesús de Nazaret? El ángel de Jehová es Cristo preencarnado, guiando, dirigiendo a su pueblo y teniendo participación directa en el plan de salvación, hasta que en el 4 a.C., ahí pasa a ser ya no más el ángel de Jehová, ya no más omnipresente, ahora pasa a ser uno con nosotros. Jesucristo, hombre, y hombre no por 30 años, no hombre para subir a la cruz, hombre también para resucitar, hombre para decir, miren y tóquenme, que soy yo, hombre para comer pescado, hombre para subir al cielo y ser el Hijo del Hombre, no solamente en la tierra, sino en el cielo. Así que todo esto tiene sentido porque la mayor renuncia, cuando hubo que hacerla, se hizo, y fue la de Jesús. Filipenses 2:5 nos dice Pablo, hablando de ese renunciamiento maravilloso, de ese vaciamiento de Cristo, que se vació de todo para ser uno con nosotros. Haya pues en vosotros, dice, este sentir que hubo en Cristo Jesús. Él renunció, Él se vació, Él dejó todo, y este sentir es para nosotros, porque siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, más aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué mayor renuncia que esta? ¿Qué mayor renuncia que esta? Dios hecho hombre, Dios tomando la forma de hombre. Ya no soy más el ángel de Jehová. Eso va a quedar registrado en el Antiguo Testamento. Ahora es, como dice 1 Timoteo 2:5, no tenemos un mediador. ¿Cuál es el mediador entre Dios y los hombres? Jesucristo, hombre. Hombre también. Así que cuando Cristo renunció, Él perdió para nunca más recuperar lo que era. Él renunció para quedar limitado para siempre. El ser humano, nosotros, discípulos, parte de la iglesia, renunciamos para conquistar muchísimo más. El único que renuncia para no volver atrás y reconquistar lo que tuvo sus plenas cualidades de, por lo menos, la omnipresencia es Cristo. Así que, hermanos, renunciar sabemos que no es fácil. Renunciar no es fácil. Lo poco que se nos pide a veces puede ser lo único que tengamos. El que no renuncia, sin embargo, el que no va renunciando a lo que Dios pide y haciendo las renuncias buenas y necesarias y evitando las innecesarias, al final perderá lo más valioso. Jesús dijo en Mateo 19:27,
a ellos que lo habían seguido, a ellos que en algún momento dudaron y le preguntaron, bueno, ¿cuándo se da la recompensa? Porque hemos dejado todo nosotros, poco pero todo. Y dice Jesús en Mateo 19:27, de cierto digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Claro, ellos dejaron barcas y Jesús le dice ahora les voy a dar tronos, no barcas. Y cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijo, tierras, por mi nombre, recibirá, ¿cuándo? En esta vida, 100 veces más y heredará la vida eterna. Así que estamos en la senda de los grandes renunciamientos. Abraham renunció a su tierra para recibir la nueva Jerusalén y ser el primero de un linaje de creyentes. Moisés renunció al trono de Egipto para recibir un lugar con Cristo en su trono. Claro, renunció al trono de Egipto y está con Cristo sentado en la corte celestial. Jonatán renunció al linaje de Saúl para llegar a ser aliado del linaje del Mesías. Un jovencito renunció a su merienda en aquella tarde para ayudar a alimentar más de 5.000 y llevarse a su casa muchos más pedazos de los que dejó. La viuda de Sarepta renunció a un puñado de harina para recibir pan del cielo por 3 años. Los 12 renunciaron a sus barcas para obtener 12 tronos, cada uno su trono. Cristo renunció a su trono para conquistar la paz eterna, la paz del universo. Y la gran pregunta es: ¿a qué debo renunciar yo? Quizás un plan, un sueño, un hábito, un rencor, un vínculo unido a mí mismo. ¿A qué tengo que renunciar yo? ¿A lo que tengamos que renunciar? ¿A lo que sea que renunciemos? Hay algo a lo que nunca vamos a tener que renunciar. A lo que nunca deberemos renunciar. Y eso que nunca vamos a tener que renunciar es a la iglesia. Porque la iglesia siempre va a estar. Siempre va a estar la iglesia. Por eso me gustaría preguntar, tanto como preguntó Jesús a sus discípulos, ¿sí? Cuando todos se iban, porque bueno, el mensaje no les estaba llegando, lo que ellos imaginaban, o el Mesías no era el poderoso guerrero que ellos imaginaban, Jesús preguntó: ¿y ustedes se van a ir? ¿Ustedes se van a ir? Y preguntó: ¿ustedes se van a ir? Me gustaría preguntar a mí: ¿vos vas a renunciar, Carlito? No. Segurísimo. ¿Vos vas a renunciar, Vicky? No. Porque Jesús preguntó. Y ellos le dijeron. Y ellos cumplieron. ¿Vos vas a renunciar, Juan? Nunca. ¿Y usted, hermana, va a renunciar? Espero que no. ¿Y vos vas a renunciar? No. ¿Y usted va a renunciar? ¿Y vos, Diego, vas a renunciar? ¿Y vos, Andrés, vas a renunciar? ¿Y usted va a renunciar? ¿Y los demás van a renunciar? ¿Sí o no? ¿A dónde vamos a ir si no? ¿A dónde vamos a ir? Pedro dijo: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a ir? ¿Cómo me gusta acá en la villa, cuando salimos a repartir los libros a esta hora del sábado? Me encanta. Porque esta es la hora cuando hay que salir. Y me acuerdo en otros lugares cuando yo soy de predicar corto, no sé si hoy prediqué muy corto, entre uno y otro sermón iba a visitar a uno a veces, a la hora del culto. ¿Qué vamos a hacer nosotros un sábado a las 10:30, a las 9:30, a las 11? ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a ganar o a mejorar? Pero no es solamente el culto. La iglesia es todo. La iglesia es nuestra vida. ¿Sí? Porque el único capital que tiene la iglesia
y que tiene el reino de los cielos en este mundo es el corazón de cada persona, de cada miembro de la iglesia. Y nuestra voluntad, que es tan frágil y tan endeble como pecadores que somos, pero que unida al Espíritu Santo es una voluntad inclaudicable y hace que el que eligió siga y triunfe. El tiempo va a pasar y la iglesia de Barrio América va a seguir y se va a dedicar el templo y va a seguir creciendo, ¿sí? Y vamos a seguir avanzando. Unos van, otros vienen, pero la iglesia sigue y la iglesia va a triunfar. Y va a pasar esta pandemia, va a pasar las 7 plagas y va a pasar lo que sea y la iglesia va a triunfar. Y cuando eso acontezca sabremos bien que todos aquellos que hayan renunciado a lo que Dios pide y evitado renunciar a lo que no pide, heredarán 100 veces más en esta vida y después la vida eterna. Que estemos allí todos. Dios les bendiga.